Imagina, eres escritor y guionista de Hollywood. Eres tremendamente reconocido por todo el mundo porque los que escriben, los guiones que haces son increíbles, considerados muy, muy creativos. Todos esperan que es uno de los trabajos más creativos de la industria. Y de repente, de un segundo para otro, te sientes seco, vacío. La creatividad se te acabó, así. Esto es lo que le pasó a Julia Cameron y fue terrible para ella porque se le fue a la cresta toda su carrera. Pensó que se iba a hundir en un hoyo, que iba a perder todos sus contratos, iba a perder plata. Entonces esto la llevó a un camino incansable para encontrar la respuesta de cómo recuperar su creatividad. Y fue en este camino donde encontró que habían muchas otras personas que les pasaba lo mismo que a ella. Personas que perdían absolutamente todo su sentido de creatividad. Y generalmente les pasaba a todos por la misma razón. Era enfrentarse al miedo, a la autocrítica, a las expectativas que habían sobre esas personas. Es por esto que Julia finalmente decide emprender un viaje, un recorrido en el que descubra cómo poder rehabilitar a aquellas personas que son artistas o creativas. Pero ella en este viaje se da cuenta de algo. Todos somos creativos, todos tenemos el potencial de artista. Y además a todos les hace bien poder encontrarse con su creatividad, porque da lo mismo a lo que tú te dediques, seas trabajador empleado, seas emprendedor, o seas literalmente alguien que trabaja en el rubro de la creatividad, ser más creativo va a hacer tu vida mejor. Es por esto que, como te decía, Julia Cameron creó El Camino del Artista, que es un curso hecho libro de 12 semanas en el que te vas a reencontrar con tu niño interior y vas a poder desarrollar tu creatividad de una manera en la que nunca antes creíste posible. Yo lo que voy a hacer aquí es resumirte este libro, dártelo bien masticadito para que puedas tener tareas bien concretas para que puedas desarrollar esto. Ahora, si no tienes 12 semanas y sientes que necesitas ser más creativo ya, hay cosas que puedes aplicar hoy para que puedas tener resultados inmediatos. ¿Estás listo? Vamos. Ok, bien, vamos de lleno a lo que es el libro. Este libro, como te decía, El Camino del Artista, es un libro que consta de un curso en realidad de 12 semanas, o un plan de 12 semanas, en el que el objetivo es rehabilitar tu creatividad o tu artista interior. ¿Cómo se hace esto? Cada semana incluye un concepto creativo a trabajar específico y termina con ejercicios y tareas que tienes que hacer esa semana. Como dije antes, son muchas tareas a la semana. Yo voy a darte 2, máximo 3 por semana para que tú las puedas hacer. ¿Por qué? Me parece que son muchas y es un cambio un tanto drástico. Si tú necesitas y realmente estás en un proceso de rehabilitación extrema, realmente te sugiero que leas el libro y hagas todas las tareas porque realmente es una joya. Pero para mi gusto, yo que no estaba en ese hoyo tan profundo, me pareció un poco mucho para mí, por lo que yo decidí hacerlo más acotado y transmitírtelo a ti. Este libro empieza con una introducción súper importante porque sienta las bases de los ejercicios y de las creencias que vamos a trabajar en este libro. Este libro se basa en que todas las personas somos, por naturaleza, creativas. Es decir, si tú luchas con tu ser creativo, estás luchando con tu propia naturaleza. Hay que eliminar de la cabeza que unas personas son creativas, otras no son creativas. Simplemente unas desarrollan el potencial creativo y otras lo restringen. Entonces lo que intentamos hacer con este libro, o Julia Cameron intenta hacer con este libro, es reencontrarte con esta esencia, tu naturaleza creativa y explotarla. Y plantea en esta introducción 2 herramientas base, que si quieres hacer algo desde ya para mejorar tu creatividad, te sugiero usar estas 2 herramientas. Podrías cortar este video desde ya y te aseguro que ya va a mejorar rotundamente tu capacidad creativa prácticamente de un día para otro. ¿Cuáles son estas herramientas? Son 2. La primera, páginas matutinas. ¿Qué son las páginas matutinas? Como dice el nombre, son páginas que hay que llenar. Si bien son matutinas, como le dice Julia Cameron, podría ser a cualquier hora, ya sería mejor que no hacer nada y ya tendría un efecto muy grande, pero ella sugiere que el mejor momento para hacerlo es a primera hora en la mañana porque te permitiría empezar el día despejado. ¿En qué consiste esto? Son sentarte frente a una hoja de papel con un lápiz y vaciar todo lo que está en tu cerebro durante 3 páginas. ¿Cuál es la dificultad de esto?
es obligatorio llenar las 3 páginas. Pero ¿y qué pasa si no sé qué escribir? No importa, escribe, no sé escribir, no sé escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Y por qué es tan importante y es tan efectivo? Generalmente las personas que tenemos un bloqueo creativo tendemos a resistirnos a escribir. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos escribir con falta de ortografía, no voy a escribir nada bueno, no se me ocurre nada, alguien lo puede ver y me puede dar vergüenza. Lo importante de estas páginas matutinas es que nadie las va a ver. La única persona que las va a ver va a ser tú y va a ser lo que llama Julia Cameron tu censor, la persona que está dentro tuyo que censura lo que haces por vergüenza. Una persona interna que todos tenemos aquí que nos está juzgando constantemente. Esa persona tenéis que mandarla a dormir todavía, que no se despierte aún, y dedicarte a escribir estas 3 páginas que nadie más va a leer. De hecho, si tú quieres, tampoco tú las vas a volver a leer. 3 páginas. Yo te aseguro que si es que escribes, y de hecho me ha pasado, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, la mayor cantidad de veces que puedas, eventualmente, vas a empezar a escribir cosas que realmente fluyen de tu cerebro y vas a empezar a encontrarte con cosas en tu cabeza que pensaste que estaban súper dormidas. Por ejemplo, yo creo que no escribía poesía desde que era muy chico y probablemente me obligaron en el colegio a hacerlo. Y lo que me empezó a pasar con las páginas, ya a partir del 3.º o 4.º día, porque esto es algo que debes hacer todos los días, a partir del 3.º o 4.º día, me empezó a suceder que empecé a escribir poesía. Las cosas que me surgían, me empecé a entretener escribiéndolas en poesía, como poesía, y la verdad es que fue increíble, me sentí súper liberado, no se lo mostré a nadie, no tenía por qué mostrárselo a nadie, pero a mí, por ejemplo, me gusta componer música, me sirvió de inspiración para componer música, me sentí mucho más inspirado. He escrito ideas de negocio, pensamientos que vienen a mi cabeza, cosas que me gustaría reflexionar, en fin. Esa herramienta por sí sola es la herramienta para mí más poderosa del libro. Te puedo asegurar que va a tener resultados y con esa herramienta ya te puedes dar por pagado y va a revolucionar tu capacidad creativa de un día para otro. Y la segunda herramienta, que también es muy potente, pero no tanto como la anterior, es las citas con el artista. ¿Qué significa eso? ¿Tienes que salir con una persona que sea artista a tomarte algo? No. Cita con el artista se refiere a la cita con el artista que cada uno de nosotros tiene el interior. Es una cita con el artista interior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes que reservarte a lo menos entre 1 y 2 horas a la semana para tener una cita con este artista tuyo interior. Y eso significa tener una cita solo o sola, sin nadie más. Que idealmente sea siempre algo distinto y algo que le llame la atención a ese niño interior que nunca te has permitido hacer. O porque siempre has necesitado una persona que te acompañe, o porque te ha dado vergüenza, etc. Por ejemplo, ir al cine solo, ir a un centro de trampolines, ir a algún museo de exhibición. Pero lo importante aquí es que tiene que ser a solas, sin nadie más. No vale quedarte en la casa jugando videojuegos, no vale quedarte en la casa leyendo un libro. Tiene que ser algo que de alguna manera te saque de tu zona de confort y te exponga a cosas nuevas. Esas 2 herramientas van a sentar las bases para todo el resto del curso. ¿Por qué? Porque las páginas matutinas las tienes que hacer todos los días y yo te aseguro que a los pocos días ya vas a encontrar resultados. Y la cita con el artista una vez a la semana, y con esas 2 cosas ya sientas las bases del trabajo de este curso de 12 semanas. Semana 1. Concepto a trabajar, recuperar la sensación de seguridad. ¿A qué se refiere con la sensación de seguridad? Seguridad en uno mismo. Todos tenemos una voz interna, como decía antes, que nos dice constantemente que no somos lo suficientemente buenos, que lo que estamos haciendo no está bien. Todos tenemos creencias limitantes. Y esto, lamentablemente, ha llevado a muchísimas personas muy creativas a ser de alguna manera artistas de closet. ¿Qué significa esto? Personas que son tremendamente creativas, súper artistas, pero que tienen esa arte escondida, no se atreven a mostrársela al mundo e incluso les da vergüenza mostrársela a ellos mismos. Tratan de hacer las cosas ocultas, escondidos, les da vergüenza que la gente los vea haciendo arte. ¿Por qué? Porque no se creen lo suficientemente buenos ellos mismos. No tiene que ver con la percepción de la sociedad,
No tiene que ver realmente con que nos dé miedo a la opinión al público, sino que es que realmente nosotros tenemos preconceptos, creencias limitantes desde nuestro propio ser que nos impiden atrevernos a mostrar nuestra arte a las demás personas. ¿Por qué sucede esto? Porque nos decimos a nosotros mismos que somos malos sin siquiera haberlo intentado y haber demostrado nuestra arte al mundo. Ahora, también puede ser que esa arte en algún minuto sí la hayamos mostrado y no le haya gustado a las personas indicadas, pero eso no significa que seas mala o mala para esa arte en particular, sino que simplemente significa que quizás no fue el momento adecuado o no fue a la persona adecuada y no puede eso limitar tu capacidad artística. Y lo que hay que pensar es que es un abuso de tu parte juzgar tus primeros intentos. Nadie se atrevería a, por ejemplo, un niño intentando algo por primera vez, que no le resulte bien y decirle, ¡oy, qué malo eres! Está horrible lo que hiciste, no lo intentes nunca más. Sin embargo, nosotros hacemos eso con nosotros mismos, abusamos de nosotros mismos al tirarnos para abajo cuando recién estamos empezando a hacer algo nuevo y lo más importante de todo, algo que probablemente nos gusta. También, Julia, aquí hace una comparación entre el miedo a la parte creativa de tu propio ser con el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque la creatividad manifiesta un montón de cosas desconocidas. Entonces, cuando nosotros le tenemos miedo a la parte creativa, le tenemos miedo a lo desconocido. Y bien, todas estas cosas que mencioné ahora se resumen principalmente en el tema de las creencias limitantes, que son las que nos quitan esta sensación de seguridad para poder ser libremente creativos. Entonces, en el libro se plantean una serie de frases, de las cuales te voy a leer algunas, con las que te puedes sentir identificado o identificada, que son creencias limitantes muy comunes que tienen muchas personas. Como por ejemplo, todo el mundo me va a odiar, le voy a hacer daño a mis amigos y a mi familia, voy a escribir con muchas faltas de ortografía, mis ideas no son lo bastante buenas, voy a tener que estar solo, mi trabajo va a ser malo y voy a parecer un idiota, nunca voy a ganar plata con esto, me voy a sentir mal si es que me va bien porque realmente no merezco tener éxito, ya es muy tarde, estoy muy viejo, si todavía no soy un artista a esta edad ya nunca lo voy a hacer. Esas son solo algunas de las creencias negativas, hay muchas más, te leí solamente algunas que me parece que son las más comunes, pero hay millones. Ella aquí plantea un listado como con unas 30, pero evidentemente hay muchas más. ¿Y qué es lo que sugiere hacer para contrarrestar esto? Es contrarrestarlas con afirmaciones positivas, con creencias positivas y manifestártelas a ti mismo hasta que realmente las creas. Como por ejemplo, soy una persona creativa, tengo el potencial para que me vaya bien, no importa la edad que uno empiece a ser artista, etcétera. Hay miles, entonces esto me lleva a las tareas y ejercicios de la semana 1. Primero y lo más importante, tienes que hacer tus páginas matutinas todos los días. Todos los días. Y al terminar, solo te voy a dar una tarea para esta semana, aparte de las páginas matutinas y la cita con el artista, que estaba todas las semanas. Al final de tus páginas matutinas, todos los días, vas a intentar identificar cuáles son tus creencias limitantes con respecto a la creatividad y el arte. Y después de eso, una vez que las termines, vas a escribir la mayor cantidad de veces posible las creencias opuestas en positivo. Por ejemplo, si mi creencia es voy a escribir con faltas de ortografía, la creencia positiva es o no importan las faltas de ortografía, soy lo suficientemente bueno, o escribo bien, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas que son negativas las vamos a estar usando positivo y de a poco vas a ir eliminando estas creencias negativas y solamente en las páginas matutinas, los últimos días de la semana, vas a ir anotando las creencias positivas. Esa es la tarea para la semana 1. Vamos a la semana 2. Semana número 2. Recuperar una sensación de identidad. En general, en el mundo adulto nos vemos expuestos constantemente a la opinión de los demás y a las personas que requieren cosas de nosotros. Y nos hemos acostumbrado a complacer. Hay toda una cultura de la complacencia, esta creencia de que nosotros tenemos que hacer lo que las personas nos piden para ser aceptados. Y en la medida que más vamos creciendo, generalmente más se pierde esta sensación de identidad personal, ya sea por darle el gusto a los padres, a los hijos, a la pareja, a los amigos. Cada vez nos vamos perdiendo más, sobre todo en este mundo tan conectado, donde vemos que hay cosas que son aceptadas y cosas que no, hay cosas que son consideradas inteligentes, hay cosas que son consideradas mañoñas. Todas esas cosas moldean nuestra forma de ser y
nos alejan realmente de quiénes somos nosotros mismos por dentro, cuál es nuestra identidad. Lo que plantea este libro en la semana número 2 es poder reencontrarnos con nosotros mismos de la manera más pura posible. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a conectar con nuestro lado creativo mucho mejor. ¿Cómo plantea hacer esto? Primero debemos aprender a decir que no. ¿Por qué? Como decía antes, estamos llenos de actividades en la semana. Analiza tu semana, te vas a dar cuenta que estamos llenos de actividades en las que generalmente son cosas que tenemos que hacer, no cosas que queremos hacer. Y generalmente nos pasa eso porque no sabemos priorizar y no sabemos decir que no. Entonces, adopta el no como una palabra positiva para ti mismo, no como una palabra negativa, y empieza a emplearlo de manera más seguida para ser fiel contigo mismo. 2. Separa tu identidad personal de las opiniones externas. Tu identidad no tiene nada que ver con lo que otras personas piensen de ti. Tu identidad solo depende de ti, solo te compete a ti. Entonces, no dejes de hacer cosas que te gustan por lo que puedan pensar los demás. Tu identidad personal es independiente y pura. Tienes que tratar de reconectar con esa sensación nuevamente. Entonces, ¿qué 2 tareas te voy a dejar para esta semana número 2? Primero, haz una lista de todas las cosas que hiciste la semana pasada. Todas y cada una de ellas. Y anota al lado si es que esta tarea fue por obligación o fue porque la quisiste hacer. Lo más probable es que sea una lista de 80% de cosas que tuviste que hacer y 20% de cosas que quisiste hacer. Trata de nivelar esas cosas para la próxima semana. Y número 2, haz una lista, puede ser incluso dentro de tus mismas páginas matutinas, para que así aproveches el mismo tiempo que ya estás usando en este curso. 20 cosas que disfrutas mucho hacer. Olvídate si es que a alguien más le gusta, no importa. 20 cosas que tú disfrutas muchísimo. Patinar, pintar, salir a correr, cantar, hacer karaoke. Da lo mismo, lo que se te ocurra, jugar cartas Pokémon, ya no importa, trata de pensar en qué cosas te gustaban cuando eras niño y vas a poder conectar con eso. Tienen que ser por lo menos 20 cosas. Después, con esa lista, vas a tener 20 ideas para tener citas con el artista, que son una vez a la semana. Estas tareas te van a ayudar a reconectar con tu identidad inmediatamente. Semana número 3, recuperar una sensación de poder. Aquí es muy interesante el concepto que ella dice porque se refiere al poder, que es la sensación de simplemente hacer, crear, salir de esta fase de duda. A todos nos ha pasado alguna vez que vemos a alguien que decimos, oye, qué fácil eso que esa persona hace y le va tan bien, yo podría haberlo hecho mejor. Por ejemplo, yo pensé en esa idea de negocio hace 5 años, yo la podría haber ejecutado mucho mejor. Que de alguna manera se manifiesta como una especie de envidia, recelo, no sé, por ejemplo, esto que pasa con los artistas jóvenes del género urbano, donde la mayoría de las personas dicen que ellos no son artistas, no cantan. Sin embargo, ellos han logrado cosas que la gran mayoría de nosotros no hemos logrado y probablemente nos cueste lograr en algún minuto de nuestra vida si es que lo vamos a lograr. Esa sensación de decir, hasta yo podría hacer algo mejor. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Lo que plantean aquí es que la sensación de envidia es una creatividad reprimida. Por algo no lo hiciste. O sea, hay algo dentro de ti que restringió esa creatividad, a pesar de que tenías esa idea, para que fuese ejecutada. Y aquí es donde entra realmente el problema más profundo. Cuando nosotros permitimos que un mínimo de duda entre en nuestro cerebro, es como una bola de nieve. De hecho, plantean que la creatividad, plantean que escuchar una sola duda en tu cabeza y hacerle caso es el equivalente para un alcohólico cuando se toma la primera copa. Ya no hay cómo parar. Entonces, ¿por qué te entrarían dudas? Porque cuando lo haces, cuando decides tomar acción, te tienes que enfrentar a la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Estoy dispuesto a tolerar esa crítica? ¿Qué pasa si sí funciona? Estoy dispuesto a lo que significa el cambio de vida. Todo el mundo piensa que quiere ser rico y famoso. Sin embargo, implica ciertos cambios en tu estilo de vida, implica sacrificio, además, probablemente al principio. ¿Qué pasa si ese sacrificio después no vale la pena? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar siempre que el sacrificio vale la pena en sí mismo, simplemente por dejar expresar nuestra energía creativa, independiente de la opinión del resto.
El objetivo no es hacerse famoso, el objetivo no es lograr grandes cosas, el objetivo es la creatividad por creatividad en sí mismo. Y eso permite que todo fluya. No escuchar esa duda, sino que permitir ganar experiencia, porque probablemente cada vez que lo intentes va a ser mejor. Y eso va a ser lo que finalmente te va a acercar el éxito. No simplemente el lograrlo de una sola vez o no. Pero, ¿cómo podemos lidiar con esas críticas? Sabiendo sobre todo que hay tanta exposición ahora en redes sociales, todos estamos muy expuestos a las críticas. Aquí se plantea un plan para cómo defenderte de estas críticas. Primero, recibe todas las críticas completas y de una sola vez. Es decir, si es que es un texto, léelo completo, entero. Si son varios textos, déjate un rato, lee todos los textos. Si es una crítica en video, si es una crítica en audio, trata de juntar todas las críticas con respecto a un trabajo juntas, de corrido, no las vayan leyendo de a poco, un día una, otro día otra, otro día tres, 2 días sin leer, después 3 días leyendo más críticas con respecto al mismo trabajo. Trata de condensarlas y leerlas todas juntas. Una vez que hagas eso, escribe qué cosas te molestan de la crítica, qué cosas consideras que son absolutamente injustas. Después, escribe qué cosas crees que tienen razón y son realmente cosas que te van a permitir mejorar. Y después, remóntate a trabajos anteriores y tú mismo haz el contraste de cómo has mejorado, cómo han cambiado las críticas con respecto a tus primeros trabajos. Y como un alimento al alma y a tu energía creativa, para no quedar con el ego muy bajo en caso de que las críticas no sean muy positivas, busca una crítica que hayas tenido en tu historia o una experiencia positiva, un trabajo positivo que hayas tenido en tu mente y anótalo. O busca alguna evidencia física de eso para demostrar lo bueno o buena que es y cómo has crecido. Y por último, y lejos lo más importante, rápidamente vuelve a generar la siguiente pieza creativa. No puedes quedarte quieto nunca. ¿Qué tarea te voy a dar para esta semana número 3? Haz una lista de personas a las que envidias. Estas personas que tú has dicho, no creo que tenga lo suficientemente talento para estar donde está. No creo que sea lo suficientemente bueno para estar donde está. No se merece lo que tiene. Eso en realidad es envidia. Haz una lista de todas esas personas que tú creas que te generan envidia. Y en paralelo, haz una lista de todas las personas que tú admiras, tanto en secreto como públicamente, porque todos tenemos a alguien quizás que admiramos un poco en secreto. Una vez que tengamos estas dos listas, anota a un lado qué cosa podemos aprender de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que realmente sentimos que podemos aprender, tanto de las personas que admiramos como de las personas que envidiamos? Semana número 4. Esta semana se trata sobre recuperar tu integridad. Después de llevar ya 3 semanas escribiendo las páginas matutinas y haciendo todos los ejercicios que se han tenido que ir haciendo, porque me imagino que si vas en esta semana, vienes haciendo todo lo anterior, a partir de la 4ª semana se supone que debieses empezar a experimentar cierta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque al escribir en las páginas matutinas no nos permite simplemente explicar cómo nos sentimos con un bien, con algo superficial, con ir pensando en nuestro ser más profundo y no ir descubriendo cosas nuevas. Y el descubrir cosas nuevas generalmente trae consigo darse cuenta de muchas cosas, como por ejemplo cosas que te tienen muy frustrado, cosas que te gustarían hacer. Y todas esas cosas implican un riesgo en tu vida y es normal que se levanten tus mecanismos de defensa porque tu cerebro no quiere usar ese nivel de energía que implica tomar decisiones muchas veces difíciles. Entonces, la tarea y lo que implica esta semana para poder mantenerte íntegro con esto es principalmente, primero, seguir con las páginas matutinas y con la cita del artista, pero además está prohibido durante toda una semana leer la televisión y las redes sociales. Las redes sociales, la televisión y leer. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos vemos expuestos en términos personales a emociones, sensaciones, enfrentarnos a problemas que no nos gustan, hoy día estas 3 principales distracciones nos permiten alejarnos de estos pensamientos y no tener que hacernos cargo. Entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer en vez de leer, ver televisión o ver redes sociales? Es invitar amigos,
pagar tus cuentas, ordenar la casa, hacer algún hobby, tener una cita con tu pareja, tener más citas con el artista si es lo que te apetece. Pero durante una semana está terminantemente prohibido tener redes sociales, ver televisión o leer. Y si cumples con el reto esta semana, te va a permitir recuperar una sensación de integridad, porque además también te va a dar una sensación de gratificación personal por haber cumplido con un reto que es evidentemente, sobre todo en los tiempos que vivimos, muy difícil. Semana 5. Recuperar una sensación de posibilidad. En general, nosotros nos tomamos demasiado en serio para las cosas negativas. Es decir, uy, no, hice esto mal. ¿Qué van a pensar de mí? Todos van a estar hablando de mí. Esto fue demasiado grave. Eso es tomarte demasiado en serio. Realmente a nadie le importa tanto. A ti tampoco te debería importar tanto. Te estás tomando demasiado en serio. Y por el contrario, para las cosas positivas, las cosas que nosotros queremos, las cosas que anhelamos, nos tomamos muy poco en serio. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros mismos nos limitamos. Pensamos en las cosas más increíbles que se podrían lograr. Por ejemplo, quiero ser un deportista de élite. Y pensar, no, pues eso, tú no vas a lograr eso, si eso no es posible, simplemente. ¿Por qué? Porque nos tomamos muy poco en serio. Yo no creo que realmente tenga lo necesario para poder hacerlo. Nosotros mismos estamos poniendo los límites. Las personas que logran cosas extraordinarias son personas comunes, no tienen ninguna diferencia con respecto a ti o a mí. La única diferencia a ellos es que ellos sí se toman en serio con respecto a lo que ellos son capaces de lograr hacer. Para poder derribar esos bloqueos que nosotros mismos nos ponemos, la tarea de esta semana es anotar 5 deseos, los más locos que se te puedan ocurrir, pero que deseos que realmente tengas muchas ganas, mucho deseo de poder conseguir. Anotar esos 5 deseos y hacerlos lo más visibles posibles durante esta semana. Buscar imágenes, ver videos, ir a lugares donde se ven estos deseos cumplidos, tratar de interactuar con personas que ya hayan cumplido los deseos que tú pusiste. En fin, intentar de que esos deseos te aparezcan todos los días sin ninguna excepción y de la manera más recurrente posible para que los puedas ver lo más realista posible y ver que sí son cosas alcanzables, por interactuar con las personas que lo consiguieron para ver que no son personas extraordinarias, son personas que hicieron cosas extraordinarias siendo personas comunes. Es aterrizar esto y empezar a tomarte a ti en serio con respecto a tus propios deseos y las cosas que tú puedes cumplir. Las posibilidades son infinitas. Semana 6. Recuperar una sensación de abundancia. En general, cuando las personas experimentan un bloqueo creativo, se encuentran en un estado mental de escasez. Escasez económica, escasez creativa, estar constantemente quejándose de las cosas que les faltan. Escasez de conocimiento, no soy lo suficientemente inteligente para poder hacer esto, me falta aprender esto, necesito, no sé, aprender inglés para poder dar el siguiente paso en mi carrera. Generalmente se ve en las personas con bloqueos creativos que tienen una sensación de escasez muy grande. Entonces, lo que nos invitan a hacer aquí es a reconectar con nuestra abundancia. ¿Qué significa eso? Pensar en todo lo que tenemos, ser capaces de pensar de que realmente el mundo, el universo, mi mente, tu mente está llena, llena, llena de posibilidades, de cosas buenas, de que tienes mucho con qué trabajar, tienes mucho con qué ser una persona creativa, con qué crear cosas nuevas. También se plantea aquí el concepto del lujo. Habla mucho de nosotros, qué es para nosotros un lujo. Por ejemplo, para algunas personas un lujo es comprar una carne de mejor calidad. Para otras personas un lujo es comprarse un rico café. Para otras personas darse un lujo es ir al cine una vez al mes. Para algunas personas lo que es un lujo, para otras personas es un gasto básico. Y va a depender de quién eres, cuáles son tus valores, cuál es tu lujo. Y ese lujo habla mucho de dónde tienes puesta la mirada en abundancia, desde el punto de vista de qué es lo que te mereces y es normal tener, versus desde el punto de vista de la escasez. Es decir, no tengo suficiente para tener más de esto. Y por lo general priorizamos cosas que no necesariamente nos hacen bien, sino por preconceptos que tenemos, cosas que creemos que estamos obligados a invertir o gastar plata. Sin embargo, dejamos de lado las cosas que probablemente nos harían mucho mejor. Entonces, ¿cómo se plantea recuperar esta sensación de abundancia? Primero, vas a anotar todos los gastos que tienes durante tu semana.
Agarra un bloc de nota en tu celular, en un papelito que pases por todas partes y lo tengas en tu billetera, o lo que te acomode más, pero que sea algo transportable para que cualquier gasto que hagas lo anotes en ese papel y anotes a qué ítem corresponde. Lo importante de esta lista es que después te des cuenta de qué cosas has considerado un lujo que te has dado y qué cosas son gastos que tienes constantemente y no te habías dado cuenta que no tienen sentido. Como por ejemplo, hay personas que dicen, es un lujo comer sano, pero piden delivery en una aplicación 3 o 4 veces a la semana, que es mucho más caro probablemente que haber comprado comida sana y prepararla en tu casa. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Es que entendamos que la creatividad no es un lujo económico. Muchas personas creen que la creatividad es un lujo económico y que se necesita plata y un tiempo específico para poder ser más creativo y ejecutar la creatividad. El objetivo de esto es demostrar de qué recursos hay, simplemente hay que redistribuirlos. Y la segunda tarea tiene que ver con hacer un listado lo más grande posible. De hecho, puedes usar tus páginas matutinas para hacer esto, con todos los agradecimientos por las cosas que tienes. Pueden ser cosas súper profundas, como por ejemplo la vida misma, el amor, hasta cosas muy básicas, como por ejemplo tener una toalla para secarte después de salir de la ducha, o poder bañarte con agua caliente. Eso también te va a conectar con una sensación de abundancia y de todo lo que tienes, y eso te va a permitir empoderarte para lo que viene después. Semana número 7, recuperar la sensación de conexión. ¿A qué se refiere con la sensación de conexión? El conectarnos con, obviamente, nosotros mismos. Conectarnos con nuestra creatividad, pero también con nuestra intuición. Todos hemos sentido a veces esta sensación como de que no hay ninguna razón aparente, pero algo dentro de nosotros nos dice cuál es la mejor opción, a pesar de que muchas veces está. Voy a contarte una historia un poco personal. Esto no está en el libro, pero tiene que ver con este capítulo. Cuando yo estaba en el colegio, la mayoría de mis amigos les gustaba ir a jugar fútbol en el recreo, cosa que yo generalmente no hacía. ¿Por qué? Porque me consideraba muy malo. A pesar de que algo dentro de mí me decía que era buena idea ir a jugar, que probablemente lo iría a pasar bien, no quería exponerme a ser un mal jugador. Lo que terminó, obviamente, generando que no mejorara, y terminó siendo un círculo vicioso, eh, donde me restringía de hacer una actividad que probablemente me gustaba muchísimo. En general, las cosas que más valen la pena hacer, valen la pena hacerlas, lo hagamos bien o mal. Y aquí es donde conecto con el libro. Esto es algo literal del libro. Las cosas que valen la pena hacer, generalmente valen la pena hacerlas, independiente de que el resultado sea malo. ¿Por qué? Porque el placer mismo de hacerlas ya es una recompensa, el hacerle caso a nuestra intuición, alimentarla, conectar con nosotros mismos, con lo que realmente queremos, independientemente de lo que demostremos para afuera. Simplemente el hacerle caso a esta voz interior que te está diciendo qué es lo mejor para ti, y ser capaz de acallar esa otra que le tiene miedo a esa exposición. Es un poco eliminar la consecuencia de lo que significa el pensar tanto. No, es que el costo de hacer esto es muy alto. Simplemente seguir tu intuición ciegamente. ¿Qué tareas hay para esta semana? Uno, arréglate. ¿Qué quiere decir esto? Ponte la ropa más bonita que tengas, maquíllate si te gusta maquillarte, ponte la mejor ropa que tengas y quédate en tu casa. Simplemente sin ninguna razón, trata de verte bien, sentirte bien, estando en tu propio espacio, sin ninguna responsabilidad. Dos, anda a un lugar que consideres sagrado. Puede ser una iglesia, una sinagoga, un bosque, una biblioteca. Todas las personas consideramos sagrado un espacio distinto, idealmente fuera de la casa. Siéntate y escucha el silencio. El silencio te ayuda a conectar contigo mismo y con finalmente tu intuición y tu propio ser. Y tres, hazle caso a tu intuición. Cualquier cosa relacionada con tu intuición que vaya surgiendo durante esta semana, tómala, hazla, trata de no pensar demasiado. Sobre todo si tu intuición te dice que es algo que vas a disfrutar. Simplemente hazlo.
Semana número 8. Recuperar la sensación de fortaleza. La fortaleza creativa es la acción de crear. Es eso que te impulsa a estar haciendo. La creatividad son momentos. El arte son momentos. El arte no es un resultado, la creatividad no es un resultado. A pesar de que hemos sido constantemente bombardeados y la sociedad nos presiona generalmente a producir, a generar un resultado. El arte y la creatividad no se tratan de eso. La creatividad no radica en lo hecho, sino que radica en el acto de hacer. El hacer arte es el arte en sí misma, no es el resultado de esa acción. Entonces hay muchas personas que empiezan a hacer un arte que siempre han querido hacer o hacer alguna actividad creativa y se limitan porque están seguros de que no van a alcanzar el resultado tan majestuoso que ellos imaginan que hay que tener para poder hacer esa actividad. Por ejemplo, empezar a estudiar un instrumento como el piano. Y es normal escuchar a alguien decir, ¿sabes qué edad tendría cuando realmente me vuelva bueno en tocar el piano? Y la verdad es que la edad sería la misma si no aprendiera a tocar el piano, porque lo importante no es el resultado, no es que esa persona se convierta en un concertista de piano, es simplemente que esté dispuesto a abrirse a hacer arte. El acto de tocar no va a ser arte cuando se convierta en un profesional aclamado músico, simplemente tiene que hacer. Entonces, lo que nos impide generar esta fortaleza es la limitación de hacer, pensando que necesitamos un resultado, y no simplemente el hacer por hacer, ya que mientras uno hace, es que está creando arte. La creatividad son momentos, no resultados. También se plantea que hay muchas cosas que drenan nuestra fortaleza creativa, que tiene que ver con experiencias pasadas, presentes y probablemente futuras, como por ejemplo, nuestros padres nos hablaron cuando chicos en una de esas con respecto a alguna actividad creativa, de que no les gustó el resultado, de que, no sé, éramos desafinados, o que dibujábamos mal, o que algo nos quedó feo, o quizás algún pariente o un amigo, y eso quedó en nuestro subconsciente para siempre, y eso drena fortaleza de acción de arte, porque nos da la sensación de que el resultado de lo que hagamos en nuestra arte le va a generar aversión a otra persona. Habiendo dicho esto, las dos tareas que hay esta semana son: uno, identificar qué cosas drenan tu fortaleza creativa hoy, como por ejemplo comentarios de algunas personas, las redes sociales propiamente tal, ciertos comentarios que tú mismo dices sobre ti, algunas imágenes que ves, todas esas cosas que drenen tu fortaleza creativa, y redúcelas o elimínalas si es posible. Y segundo, vuelve a ver ese listado de cosas que te encantaría hacer, que ya hiciste algunas semanas atrás. Elige la actividad en la que crees que tendrías el peor desempeño en términos de resultado y trata de concentrarte netamente en la actividad propiamente tal, en la acción de hacer esa arte y de mantenerte en el momento creativo. Semana número 9. Recuperar la sensación de compasión. Aquí nuevamente hablamos de la compasión con uno mismo. En general, las personas que tienen un bloqueo creativo, que tenemos un bloqueo creativo, somos muy duras con nosotros mismos. Las personas somos muy duras con nosotros mismos. Y esto, según explica el libro, se debe a dos principales razones. Una, el perfeccionismo. Y segundo, la autocrítica. Somos muy autocríticos con nosotros y probablemente mucho más que con cualquier otra persona en el mundo. El perfeccionismo y la autocrítica son un bloqueo gigantesco para cualquier cosa que tú quieras hacer. Porque en general las personas más creativas son las que más hacen. La calidad de lo que hacemos simplemente surge en base a cuánto más hacemos. Es muy difícil hacer algo creativo, tremendamente increíble, sin intentarlo muchas veces. Si intentamos ser perfeccionistas, nunca vamos a poder hacer muchas veces algo hasta que nos salga bien, porque nunca lo vamos a terminar y no nos vamos a permitir equivocarnos. Por lo tanto, en ese proceso tenemos que ser capaces de ser compasivos con nosotros mismos, porque si no, nos vamos a perder en el camino. Por lo tanto, las tareas para esta semana son dos. Primero, escribe una carta de amor para ti mismo. No es una tarea fácil, pero es muy, muy, muy reveladora y muy gratificante para el alma. Escribe una carta de amor dirigida para ti mismo en tiempo presente. Trátate con cariño, con amabilidad, con amor. Y segundo, aquí esto se empieza a poner un poco más interesante,
Lee tus páginas matutinas. Si bien te dije al principio que no era necesario que sí o sí las leyeras, ahora viene un ejercicio en el que hay que leerlas y es importante. ¿Por qué? Porque al principio evitamos eso para no contaminar ese espacio con juicio. Pero ahora que ya has pasado por 9 semanas de trabajo, lo importante es ir atrás, ver las páginas matutinas, ocupa dos destacadores de distintos colores y pasa por las distintas páginas destacando aquellas cosas que te gustan, que crees que estás haciendo bien, que te llaman la atención, que hablan bien de ti, que te sorprendiste a ti mismo escribiendo. Todas las cosas positivas que encuentres en estas páginas matutinas de estas 9 semanas, debes haber mucho material. Repásalo y date amor al respecto. Semana 10. Recuperar una sensación de autoprotección. Como vimos anteriormente, es muy importante ser auténtico para ser creativo. Sin embargo, lo que nos aleja de esa autenticidad es una necesidad interna que casi todas las personas tenemos que tiene que ver con la aprobación externa. Tenemos que protegernos a nosotros mismos de la necesidad de esta aprobación externa y ser auténticos con nosotros mismos. La aprobación más importante es la de nosotros. Constantemente nos exponemos a cosas como el trabajo en exceso, trabajar horas extras sin parar, siendo un trabajólico, hacer cosas que no nos gustan o dejar de hacer cosas que nos gustan, no tener tiempo para nosotros. Y principalmente no es porque queramos o no queramos hacer esas cosas, sino que tiene que ver con simplemente sentir que estamos consiguiendo la aprobación externa que nuestro ser nos pide. Entonces las tareas para esta semana son dos. Primero, reflexiona profundamente cómo crees que podrías manifestarte de una manera más auténtica, sin la necesidad de aprobación de otras personas, si no existiera nadie más. ¿Cómo te expresarías? ¿Qué cosas te gustaría hablar? ¿Cómo te gustaría hablar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Trata de conectarte de manera más profunda contigo mismo y entender cómo y qué te gustaría hacer. Y segundo, haz una lista de límites súper claros con respecto a hasta dónde te vas a dejar influenciar por la aprobación externa. Por ejemplo, si eres una persona trabajólica, ok, a partir de hoy día, como un límite claro para mí mismo, como un límite de protección, no voy a trabajar nunca más los fines de semana. Otro límite podría ser sí o sí, todos los lunes en la mañana me voy a dar un tiempo para mí, independientemente de lo que los otros necesiten de mí. Yo necesito una hora de 9 a 10 de la mañana, que es mi hora. Esos son límites que van a permitir autoprotegerte de la necesidad de la aprobación externa. Ahora avanzamos ya a la penúltima semana, semana número 11. Recuperar una sensación de autonomía. Es muy importante para todo proceso creativo ser autónomo. Es decir, tú imponer tus propias reglas, sentirte libre, sentir que estás siendo fiel contigo mismo, como vimos antes. Poder escuchar a tu intuición y sentirte libre, fuera del juicio de las personas. Para eso, las tareas de esta semana son, primero, construir un altar del artista. ¿Qué significa esto? Un espacio en tu casa o en tu oficina donde puedas sentirte realmente libre, donde tú pongas las reglas, decores como tú quieras, tengas las cosas en el lugar que tú quieras, tengas tu propio orden, son tus reglas, es tu ley, nadie se puede meter ahí. Puede ser cualquier rincón de la casa, puede ser un espacio pequeño, puede ser un espacio grande, va a depender siempre del espacio con el que cuentes, obviamente, pero no hay una necesidad específica de espacio, de tamaño. Puede ser, por ejemplo, un rincón abajo de la escalera o incluso un marco de una ventana. No importa, tiene que ser un espacio donde puedas sentirte creativo en libertad. Otra cosa importante con respecto a la autonomía creativa es constantemente estarte nutriendo de creatividad. Y eso se logra mediante seguir aprendiendo cosas nuevas, ir a cursos, tener referentes, ver arte en otras personas, ver cómo otros ejecutan arte. Pero lo importante es siempre estar nutriendo tu creatividad. Y la segunda tarea es hacer espacio para la creatividad. Eso significa cambia la decoración del lugar donde vives, deja ir las cosas que tienes hace mucho tiempo, que te tienen estancado, que te han llevado al momento en el que estás. Ya una renovación de los espacios. No necesariamente tiene que ser algo relacionado con plata, no tienes que cambiar todo tu closet, pero renueva la energía, cambia las cosas de lugar. Lo importante aquí es que te sientas renovado y que esta actividad se haga recurrentemente. Y por último, haz una lista de cosas que vas a hacer en los próximos 6 meses para nutrirte. ¿Qué cursos vas a tomar? ¿Qué disciplinas nuevas vas a aprender? ¿Qué videos vas a ver? ¿Qué música vas a escuchar? Etcétera. Y la última semana, semana número
12. Recuperar una sensación de fe. ¿Fe en qué o en quién? En ti mismo, en tu proceso creativo y en lo que sea que creas que te va a permitir recibir del universo las cosas que necesitas para poder seguir con este proceso creativo de ahora en adelante, después de haber pasado ya 3 meses en un curso de rehabilitación de creatividad. Es muy probable que después de todo este proceso creativo y de rehabilitación, todavía hayan muchos miedos, temores, bloqueos que existan aún. Es importante en esta etapa intentar identificarlos y entender desde dónde vienen y cómo creemos que los podemos superar. Por lo que una de las tareas de esta semana es anotar todos los miedos, bloqueos, preocupaciones para lo que se viene de ahora en adelante, meterlos en una jarra y prenderles fuego. De esa forma, de alguna manera un poco metafórica, nuestras preocupaciones se van a quemar. Entiende que esos miedos, bloqueos son ficticios, van a desaparecer. Tarea número 2, habla con al menos 3 personas con las que te sientas realmente libre para poder hablar de tus sueños, metas, desafíos, tus anhelos más profundos y que crees que te van a apoyar. Y lo más importante es que a partir de ahora que tomes los hábitos y actividades que hiciste en este libro y los sigas aplicando en tu día a día para que potencies tu creatividad siempre, cada día más y no vuelvas a caer en este bloqueo creativo. Si te gustó este resumen del libro, suscríbete a mi canal. Voy a seguir haciendo resúmenes de libros para emprendedores, creativos, dándole mi propio sello personal y que sea una manera bien práctica para que puedas aplicar todos los conocimientos de los libros que yo voy leyendo y te voy compartiendo de la mejor manera posible. Sígueme también en mis redes sociales, en mi Instagram y TikTok. Si necesitas más ayuda para conectar con tu propia creatividad, generar procesos de innovación y conectar tu negocio con tus propósitos personales, ahí te dejo el link de mi página web, shyfriend.cl, y vas a poder encontrar los servicios que ofrezco. Nos vemos en la próxima.